Bueno, vamos a compartir un tema importante, ¿no? Un tema que se vincula al sector servicios, es un tema que nos toca a todos porque a todos nos gusta disfrutar en algún momento y tener unos espacios para poder compartir, pues en el país, como era antes, ¿no? Que uno planificaba sus vacaciones, en fin, y todo esto. Lo digo como antesala porque vamos a conversar con Rafael Guerra, quien es miembro de la Junta Directiva de Conce Turismo, un sector importantísimo que generaba un aporte significativo al Producto Interno Bruto, a la actividad productiva nacional, pero que hoy día definitivamente está deprimido, Rafael. Así que gracias por compartir con nosotros, gracias por estar y bueno, entremos en los detalles. Por cierto, vienen unas nuevas vacaciones escolares, en fin. ¿Cómo está la situación del sector? Bueno, el año 2019 ha sido particularmente complicado porque, desde luego, la actividad turística no escapa de la realidad hiperinflacionaria que estamos viviendo en los últimos 2 años. Sin embargo, a propósito, precisamente en el sector turismo, prácticamente es fundamental apostar a una opción optimista de las posibilidades. Y nos encontramos que muchos prestadores de servicios turísticos han desarrollado mecanismos para presentar ofertas que puedan ser atractivos. Y si bien es cierto, poder lograr lo que era anteriormente, que eran estas estadías de 2 semanas en Margarita o en los principales destinos turísticos del país, ya esto alcanza, o mejor dicho, no alcanza las posibilidades presupuestarias de la familia promedio venezolana. Sin embargo, se producen ajustes que de alguna forma intentan acoplarse y adaptarse a las posibilidades adquisitivas precisamente del sector medio, porque hay otros sectores de la sociedad que definitivamente, salvo opciones de inmediato muy cercanas a sus ciudades, las posibilidades de esparcimiento y recreación que son indispensables para la familia, sobre todo en el periodo vacacional, creo que lamentablemente se están alejando muchísimo. Eso es parte, Rafael, de la creatividad que tiene que tener el sector turismo como tal. Ahora, ¿cómo sobreviven ustedes a lo largo de lo que es el transcurrir de 12 meses de un año, tomando en cuenta la declinación de la actividad económica? Bien, lo has dicho perfectamente. El proceso de adaptación es muy complicado y sobre todo, por ejemplo, en el sector alojamiento, que es el que tiene el mayor volumen de empleos a nivel de lo que es la actividad turística. Hay que recordar que el sector turístico es la confluencia de una cantidad de servicios donde el alojamiento es quizás el más importante, pero también todo lo que tiene que ver con transporte, tanto acuático, aéreo como terrestre, la intermediación, agencias de viajes, mayoristas, guías turísticos, parques temáticos, restauración, pero prácticamente en el sector lo que se ha hecho es un proceso de adaptación. Sabemos que la actividad económica se ha venido contrayendo en forma significativa y de esta manera muchos establecimientos han ido acoplando su oferta de cuartos y de plazas camas a las posibilidades reales que el mercado le va exigiendo para que colocar en situaciones de, digamos, de recuperación o de mantenimiento mayor aquellas unidades que realmente no están teniendo salida. Y esto tiene como consecuencia la reducción de las nóminas, desde luego, destinadas para ello, y en muchos casos prácticamente la operación se adapta o está vinculada específicamente a estos espacios como Semana Santa, Carnaval, las temporadas de vacaciones escolares, intentando precisamente que las posibilidades de ingreso se acoplen efectivamente con los costos, reduciendo todo lo que es el impacto operativo que yo tengo. Fíjate cómo están haciendo, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, Rafael, los hoteles 3, 4, 5 estrellas. ¿Cómo clasifican ahora, digamos, la presencia del turista, la presencia de la persona que va a visitar determinado espacio en Venezuela? Sí, esa es una muy buena pregunta porque realmente los costos para todos estos establecimientos son similares. Claro. De manera que te encuentras que las tarifas en general, incluso en materia de oferta, están en una banda corta porque desde luego siempre, digamos, los ingresos están dependiendo precisamente de las que se ocupan, pero el costo tienes que distribuirlo entre incluso las ocupadas y las desocupadas, porque desde luego, sobre todo los costos fijos tienen un impacto muy importante en la operación. Entonces, allí se han visto elementos muy importantes, como por ejemplo la posibilidad de algunos establecimientos de invitar a que los visitantes, sobre todo aquellos que tradicionalmente en los espacios turísticos, hablando sobre todo de ese segmento en materia de alojamiento, que
permitan la posibilidad de que los visitantes puedan llevar incluso su mercado para Claro. y darle la oportunidad a aquellos incluso que no tienen habitaciones con este tipo de facilidades de cocina, lo hacen con la cocina del establecimiento, tratando de incentivar que por la vía de estas alternativas, entonces desde luego, se pueda Sí. promover la posibilidad de que sean visitados. Claro, eso es importante, qué bueno eso que nos dices. Ahora, el nivel ocupacional para estas vacaciones escolares que se aproximan, se ha hecho un cálculo, leía por allí, que sería lo sumo entre el 25 y el 30%. ¿Pudiera modificarse o se va a mantener dentro de ese estándar? Creo que si nosotros lográramos mantenernos alrededor del 30%, saldríamos relativamente bien librados con esta batalla titánica que te he comentado, tratando de abatir los costos y de funcionar bajo el punto de equilibrio. En realidad, aquí las opciones están orientadas definitivamente a la necesidad del cambio de las políticas públicas y tratar de introducir elementos que permitan precisamente que el sector pueda desarrollarse, porque hay que advertir que el sector turismo es una de las opciones para mejorar las condiciones de ingreso para la economía nacional. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de otras acciones en materia de políticas públicas que implican los otros sectores que están relacionados con la actividad en general. Te iba a preguntar, pero tenemos que hacer una pausa. Lo retomamos en el segmento siguiente. El tema que mencionabas antes, Rafael, de la movilización sobre todo aérea, ¿no? Y luego podemos entrar también en el tema de movilización terrestre. Conversamos con Rafael Guerra, quien es integrante de la Junta Directiva de Conceturismo. Bueno, continuamos intercambiando con Rafael Guerra, integrante de la Junta Directiva de Conceturismo. Rafael, te mencionaba el tema de movilización aérea, ¿no? Hay un tema adicional que tiene que ver con tarifas, calidad del servicio, reducción de rutas, en fin, cómo se está manejando de cara a lo que debe ser el soporte y el impulso que debe tener el sector turismo. Sí, realmente las cifras son en este sentido más que elocuentes, de 27, 29 aerolíneas que servían el destino Venezuela y de interconexión a nivel internacional hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Actualmente estamos entre 9 y 10 aerolíneas. Desde luego que, por supuesto, la mayoría de las rutas y los mercados, tanto emisivos que vinculan a Venezuela con el resto del mundo, está severamente afectado. La solución de fondo, de hecho, tiene que ser la necesidad de la recuperación de la confianza en estas empresas para que puedan retornar al país. Y esto, desde luego, tiene que estar alineado con lo que decíamos en el segmento anterior. Tiene que estar relativamente vinculado con un cambio en las políticas públicas que permita precisamente que le den acceso a estas opciones. Mientras tanto, lo que está sucediendo, sobre todo en materia de lo que son las rutas nacionales, es que, desde luego, y por eso nos encontramos que los porcentajes de ocupación son muy elevados, sí, porque tenemos una menor cantidad, una flota muy pequeña para cubrir la mayoría de los destinos. Se ha solicitado la posibilidad, Rafael, de liberar las tarifas o hacer uso de un esquema de tarifas mucho más racional que le permita la supervivencia de las líneas aéreas nacionales. Como en casi todas las actividades económicas que vemos en el país, casi todo está referido a la referencial del tema cambiario. Y, por supuesto, si bien es cierto, las tarifas no logran llegar a los límites, porque ya no solamente el tema de que las tarifas tengan que ver con el costo que realmente tiene la ruta, sino también con el propio mercado, porque si tú lo ajustas definitivamente a lo que cuesta esa ruta, probablemente te salgas del mercado y entonces vayas vacío porque no exista la capacidad para la adquisición de los mismos. Y tener una tasa oficial de referencia con el dólar, dígase entonces la que sale del ponderado de las mesas de cambio, ¿no pudiera ser eso una alternativa? De hecho, creo que esto es lo que está sucediendo en el momento actual, ¿no? Sí. Porque precisamente la presión de la demanda, sobre todo lo vamos a ver ahora con la escasa oferta que existe en materia de plazas en los vuelos
particularmente a los principales Sí, destinos, y los destinos más alejados, aquellos que necesariamente tienes que hacerlo por vía aérea, porque por la vía terrestre ya las complicaciones son de otra naturaleza. Sí, Es bueno, decir, está el tema de la gasolina, está el tema de la seguridad, que es muy importante también. y de las Una gente que quiere refacciones. pasar unas vacaciones a Mérida o, bueno, al estado Zulia a visitar a la familia. ¿Cómo vas con el tema de la gasolina en el Los Zulia? cauchos, las baterías. Sí. Entonces se empieza aquí. Otra de las cosas que hemos visto con mucha curiosidad en estos temas es que incluso los establecimientos de alojamiento y los tour operadores ofrecen opciones para que, por ejemplo, varias familias se pongan de acuerdo y alquilen de pronto un autobús Sí, sí. o una opción de esta entre varios para que entonces, y se llevan al chofer, el chofer lo asimilan como parte del grupo familiar y de esta manera asumen el costo para no tener que llevarse sus vehículos y producir en todo caso un desplazamiento turístico, pero en condiciones prácticamente comunales o comunitarias. Sí. Y estas son opciones precisamente de Porque hemos referencia llegado, ¿no? donde la innovación y donde las posibilidades de sobrevivencia y la creatividad se empiezan a convertir en una opción interesante, pero es un fenómeno que estamos viendo. Ahora, mencionabas el caso de las líneas aéreas o de los vuelos internacionales. Eso a su vez se vincula evidentemente con la visita turística internacional. Eso se ha reducido de manera significativa y considerable. Nada más, en estos días escuchaba a gente amiga vinculada al sector, bueno, que en ninguna ciudad del mundo hay una promoción sobre Venezuela o de cualquier sitio o de la isla de Margarita como existía antes, ¿no? Es decir, y a eso agrégale la variable inseguridad. Te comento algo, ¿no? Las cifras del Ministerio de Turismo para el año 2018 están alrededor de los 403.000 y tantos visitantes internacionales. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos y analizamos en profundidad, vemos que casi el 70% de esos 403.000 visitantes del año pasado, casi el 70% eran personas residentes en otros países, pero con pasaporte venezolano. Es decir, eran venezolanos que están residiendo en otros países y que por distintas razones venían a visitar a sus familiares o darle una vuelta al país por razones que conocemos. Sí. Pero que ese otro 30%, buena parte de ellos, sobre todo lo vemos con algunos países con los cuales el gobierno nacional tiene relaciones, son personas que, si bien es cierto, no son remunerados por el gobierno nacional en forma directa, bueno, estamos hablando de cubanos, nicaragüenses, bolivianos, chinos, etcétera, Turcos, por iraníes. la vía de los acuerdos, exacto, rusos, iraníes, etcétera, vienen a realizar algún tipo de actividades. Desde luego, desde el punto de vista del concepto que establece la OMT para la identificación de lo que son visitantes internacionales y turistas, obviamente caen dentro de esta categoría, pero por supuesto el efecto en materia de impacto sobre el gasto, es decir, del ingreso que generan, es muchísimo menor que el promedio general. Porque no vienen, ciertamente, uno lo intuye, a una presencia turística, a pasarse una temporada, no sé, en Margarita, que es el punto de referencia siempre fundamental, o Mérida, o cualquier otra parte del oriente del país. Vienen a otra cosa, ¿no? Eso es así. Eso es así, correcto. Ahora, futuro. Si Pero- no hay modificaciones de las políticas públicas, no hay posibilidad para el sector turismo. Pero sin embargo, nosotros en ese sentido te comento que todo el esfuerzo en cuanto a la promoción de las cosas que se deben hacer, aún con el esquema de la visión de gobierno que se ha venido desarrollando, que ha sido abatido por la fuerza de la realidad económica que estamos viviendo, hemos visto algunos ajustes, algunos cambios, algunos virajes, probablemente no de la naturaleza y del impacto que nosotros hemos promovido como fundamentales, pero en este sentido, cosas que se han venido desarrollando a propósito del sector, creo que van en la dirección que nosotros consideramos debería ensayarse. Bueno, gracias por toda esta información, Con el Rafael. Muy mayor gusto. importante porque el sector ha sido fundamental en su momento y en su circunstancia para la actividad productiva venezolana y está, pues, como toda la actividad en general, pues muy golpeada por la severa crisis económica. Gracias, Rafael Guerra, directivo de Conceturismo. Nos vamos a hacer una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.